Bueno, primero quiero saludarlo a todos, espero que estén bien. Eh, Les pido disculpas por la clase del día miércoles. El día martes yo tuve un pequeño accidente en casa donde me corté el dedo y bueno, yo traté de pegármelo así como pude, me lo arreglé y dije ya se ve medio decente, listo. Pero la verdad es que para el día miércoles ya mi dedo parecía de Frankenstein, estaba horrible y preferí ir al médico, ahí me hicieron sufrir, me pincharon, me hicieron un montón de cosas. Pero ya el dedito está bien y gracias a Dios ustedes también tuvieron paciencia. Así que bueno, hoy vamos a comenzar la clase sin novedades. Yo a usted le había pedido el dibujo de la alegoría de la caverna de Platón. Más de 4 dibujos no me llegaron, así que que los tengan ahora, así lo compartimos con el grupo. Ahí Norma está súper preparada para mostrarnos su caverna. ¿Es verdad, Normita? ¿Esa es tu caverna? Ah, genial, muéstranos a la cámara, por favor. Te voy a hacer un pin, a ver, espera un momentito. Así lo vemos todos. Oh, qué lindo. Déjalo ahí un momentito, vamos a hacer una linda captura. Espérame Pero que voy a... Norma, no nos había contado que era artista. Qué lindo. Sí, está súper linda su caverna. No venía a mostrar la mía. Muchas gracias por compartir. Dibujé dos áreas, ¿no? Como dentro y fuera, porque me pareció importante como el mito relata que la persona que logra liberarse pues sale y ve todas las maravillas que nosotros vemos a diario, y los de que se quedan adentro pues tienen cara triste y así. Ay, qué lindo. Bueno, hermana, entonces vamos a mostrar los dibujitos. Veo un dibujo por ahí. Ahí está. Ahora sí, disculpen, no sé qué le pasó al micrófono. Ah, ahí Moisés tiene. ¡Ay, qué lindo! Está muy lindo tu dibujo, Moisés. Mucho talento aquí, no creo. Mucho nivel. Uy, no. Ay, no, le metió color y todo, qué vergüenza. No, ya. Ahí sí nos dejaron quietos. Oye, y el de Norma también, Norma hizo todo el paisaje. Ay, no puede ser, no. A ver, Se liberó de la cueva. Sí. A ver, ¿alguien más que vaya compartiendo, por favor, su caverna? No quieren ver la mía. No quieren ver la mía. Tampoco la mía. No quieren, no quieren. O sea, yo hice la Pero el de tarea. Martín igual está lindo. Aquí les muestro el mío. Buenas tardes. A ver, un momento. ¿Quién nos muestra? Un momentito, vamos a hacer un pin. Ahí está. Ay, Jonathan. Oh. Uy, qué nivel, no. Yo ni con Sí, no da ganas de mostrar el de uno. Yo ni con Photoshop, no. Nico, mostrar el tuyo, por favor. Oh, No, no, no quieren verlo, no quieren verlo. Es que de verdad no. muy bonito. Estaba muy bueno. Pero el de La Martín me dedicación. gustó. A ver, Martina, el tuyo de nuevo. Ay, no, bueno. Ahí. Ah, no, es que Martina también, mire, qué nivel. Ella es dibujante. No, no te escuchamos, Martina. Estás Por favor, muteada. activa el micrófono. Está prendido ese micrófono mío que anda mal. ¿Ahí se escucha? Sí, Ahí se te suave. escucha. No, no se escucha. Buenísimo, manda re mal el micrófono. Que no entendía muy bien cómo era el tema del muro. Digo, ¿cómo un muro dentro de una caverna? Tuve que buscar el mito y leerlo para más o menos entender. Pero bueno, ahí está. Estaba buenísimo. Bueno, ¿alguien más? Ay, no, yo tengo que mostrarlo porque si no, no me van a creer que lo hice. Pero es que no, no les va a gustar. A ver, Es que es mi proyección, es mi interpretación del mito. a ver. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? No se entiende. Sí, a ver. Dale El que lo interprete. El que lo interprete correctamente, no, mis respetos. No sé si se entiende.
No, nadie lo puede entender. Es que es muy complejo. Es otro nivel, ¿no? Es una persona. No, Para ya mí. ese nivel dimensional, o sea, ya mi conocimiento de física cuántica a la basura, o sea, ya no entendí nada de tu dibujo, Nico. Es una persona viendo un televisor. El televisor es la caverna. Entonces las personas que se quedan viendo el televisor se quedan ahí con la información que les dan y esa es su realidad, esa es su caverna. Entonces, esa es su realidad, no pueden contemplar lo que hay detrás de ellos. Por eso hay un avioncito por ahí que está detrás, es que no se entiende. Pero acá hay un avioncito y acá hay montañas. Pero es que no se entiende mucho. Viene con moraleja y todo. Pero está muy bueno, Nico. Sí, sí. Pues yo hice la tarea, o sea, yo me Está esforcé. muy actualizado. Póngale un 10. Es la versión modal. Está bueno con la aplicación a la actualidad. Exacto. Sí. Ok, ¿alguien más que quiera mostrarnos su perturbadora caverna? Hola. ¿Nadie? Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Yo les voy a mostrar el mío, que lo acabé de hacer porque apenas vi la clase. Ah, ok, no te preocupes. Ay, pero no sé. Bueno, espere. Ay, no sé si se ve. No, acércalo un poquito más. Por ahí se ve. Está borroso. Sí, sí, está medio borroso. Bueno, es que no sé cómo voltear la Pero cámara. se entiende. No, pero sí, sí se ve. Hay como un bichito, hay como un demonio, hay algo ahí. Espere, Ay, espere. Nicolás, interpretación. Le estoy El haciendo bichito, el hermenéutica al demonio. dibujo. ¿Qué No, estás yo- estudiando Apocalipsis, Nico? No más filosofía. Sí, es que me está afectando la filosofía, estoy emprendiendo ahí en la filosofía y Bueno, démosle ahí unos minutitos a Susana mientras... Se los mandé mejor al chat. Ah, ok, ya. yo voy a hacer lo mismo, a ver si me entienden algún día. Oye, está muy bueno tu dibujo, Susana. Pues tampoco sabía muy bien cómo era una caverna, pero ahí le puse un muro. No sé. No, está muy bueno, en serio. Muchas gracias por compartir. Ok, bueno, les voy a... ¿Ya nadie más va a compartir su dibujo del resto? Ok, vamos a compartir pantalla entonces para comenzar con la clase de la alegoría. Por favor, cuando le aparezca, avísenme. Listo, se ve. Sí, Ya Perfecto. se ve. Ahí está. Bueno, sí les había explicado que la alegoría de la caverna la hizo Platón para poder explicar, ilustrar las diferencias entre lo que es la apariencia y la realidad. ¿Ya? Muchas veces hay personas que ven sombras, pero que esas personas vean sombras de la realidad no significa que para esa persona solo sean sombras. Para esa persona son realidad. Su sombra es su realidad. Para la persona que ve la figura es su realidad. Ve figuras, ve objetos, ve personas. Sin embargo, cuando la persona sale de la caverna, esta persona comienza a ver la realidad de otra forma, comienza a vivir la realidad. ¿Ya? Es un poco lo que pasa con, a ver, ¿en qué lo podemos asimilar? Podemos asimilarlo a una persona que tiene conocimiento bíblico, puede ver sombras, pero cuando una persona hace exégesis y está dentro de lo que es la hermenéutica, ya va a haber objetos. ¿Sí? Hay muchas formas de interpretar a pesar de la hermenéutica, que debería ser un margen para todos. Hay diferentes formas de analizar un texto, hay diferentes corrientes dentro de la teología, y eso permitiría que las personas vieran objetos. Pero, en cierto punto, yo espero que cuando estemos en otra realidad,
como cristianos, podamos estar de fuera de la caverna ya experimentando lo que es la libertad, experimentando lo que es la interpretación, ¿sí? Ustedes lo pueden asimilar a otras cosas, ¿ya? Esta alegoría se usa mucho para explicar la realidad, la relatividad de la realidad. Acá no sé quién estuvo conmigo en historia eclesiástica, yo les pasé, creo que solo Nico. Yo les pasé la alegoría de la caverna para explicarle que cada persona vive una realidad diferente. Esté dentro de la caverna, esté viendo la sombra o esté viendo los objetos. Y eso no influye, por ejemplo, en que esa persona esté equivocada. Simplemente es su realidad. Estas cosas a veces las tendemos a no comprender, porque a veces queremos que todos estén en un margen igual que nosotros. Y pensamos que todos comprenden como nosotros y todos ven las cosas como las vemos nosotros. Pero no es así, cada persona viene con un pasado y de ese pasado va a determinar muchas cosas de cómo esa persona va a ver el futuro. ¿Sí? Es un poco complejo, pero desde la psicología se explica muy bien el tema del ambiente, cómo es que las personalidades son influenciadas por el ambiente de las personas, que también lo vimos con Sócrates, no sé si lo recuerdan. La influencia de la ética y la moral va a estar influenciada por el ambiente de la persona, ya que va a ser la parte de la personalidad. Ok, cada persona tiene un pasado y cada persona tiene un punto de vista. Que una persona no quiera salir de la caverna al encontrarse con una persona que quiere guiarla o enseñarle, eso ya va a ser netamente decisión de la persona. Y a veces, como lo mostraba el dibujo de Susana, a veces es el miedo. El mayor factor que se encuentra dentro de la caverna es el miedo. ¿Ya? Por miedo las personas no quieren salir de lo que ya conocen. Ok. Otra cosa de Platón es que él habla de la razón y de la verdad. ¿Ya? Como paralelo. A esto se le llama anamnesis. Es la teoría de Platón sobre la enseñanza. Se los voy a leer, ¿ya? Se dice que el conocimiento es recuerdo o anamnesis. El alma o mente pasó por una serie de estados previos encarnados, ¿o no? ¿Qué filósofo fue el primero que comenzó a hablar de encarnación? ¿Se acuerdan? Creo que era Parménides, Pitágoras, ¿no? ¿Esos dos? Y Parménides. Muy bien, Moisés. Este filósofo, ¿no es cierto?, relató que como la materia o estos elementos no se podían perder en el universo, entonces lo que pasaba es que existía una reencarnación de espíritu. Ok, a eso va Platón. Y lo único que debe hacerse es despertar el saber adquirido en estos ciclos anteriores. O sea, lo que Platón está diciendo es que cada persona ha tenido conocimientos previos, ya sea porque haya tenido una vida anterior o como sea. Hay igual una corriente educativa del aprendizaje de el psicólogo, bueno, ahora no recuerdo el nombre, él habla de los conocimientos previos, de que cada persona viene con conocimientos previos. Por lo tanto, lo que hace el maestro es dirigir el conocimiento para tener un aprendizaje más significativo. A eso va la postura de Platón. Ok, dice, lo único que debe hacerse es despertar el saber adquirido por estos ciclos anteriores. Sócrates se nos presenta como un partero que hace nacer de un chico iletrado la forma de construir un cuadro, cuya superficie sea el doble que la de otro. ¿Qué entienden ustedes por esto? De que Sócrates era un partero. De que él de alguna forma intenta sacar al joven, al chico, de una especie de sacarlo del lugar donde está para poder sacar ese conocimiento, ese entendimiento, esa inteligencia de los jóvenes. No sé. Sí, Moisés, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir? Bueno, ahí Nico dijo que era Ausubel. Sí, Nico, es Ausubel, se me había olvidado su apellido. Él es el que habla de los conocimientos previos en el aprendizaje. Yo diría que el conocimiento previo es más bien lo que nosotros hablamos ahora en la parte genética, como si de pronto nuestros padres tocaban guitarra o tocaban algo así, hay cosas que se heredan por medio del ADN, ¿no? Yo creo que sería más bien eso. Yo creo eso, ¿no? Pero no sé hasta qué punto estaría yo equivocado.
clínico, eso está comprobado. Hay cosas que vienen desde la epigenética del ser humano. Hay muchas cosas que nosotros heredamos, que la verdad no se tenía mucho conocimiento hasta hace no muchos años, y que en realidad van sujetas al entorno. Eso es súper importante. A ver, aquí está, se los voy a compartir. ¿Cómo comparto? Ahí está, ¿pueden ver? Sí. Sí, se sabe. Ok. Para Platón, esto tenía relación de esta forma, ¿ya? El cuerpo era símbolo del alma. El alma, símbolo de virtud. Y la virtud era el estado. ¿Sí? Luego, el significado de cabeza para Platón tenía relación con la razón. La razón del ser humano estaba simbolizada por la cabeza. La razón, a su vez, la sabiduría, y la sabiduría la tenían los gobernantes. Sí, Eli, ya hablamos de los mitos, perdón, de la alegoría de la caverna, pero si quieres nos puedes mostrar tu caverna en un ratito más. Ok. Y el pecho era significativo de voluntad. La voluntad a su vez de valor, y el valor lo tenían los soldados. Ya, porque con eso, con la voluntad es que ellos iban a la guerra, ellos iban a la lucha, y eran hombres de valor. El vientre estaba relacionado con deseo. El deseo con moderación, y esto era símbolo de los productores. Ok. Ahora, ¿qué lógica tiene para ustedes esto? Y quiero escucharlo, porque estas palabras pueden ser así muy salidas a la loca, pero... O no. Creo que esta discusión que hace Platón viene de uno de sus escritos, que es La República, en el que divide todo esto. Y al menos, por ejemplo, la cabeza, eh, no sé, la razón que le veo es que en la cabeza está lo que conocemos como el cerebro, de allí la razón. Y la razón es sabiduría. Y los gobernantes tienen que ser sabios, tienen que tener la razón, tienen que tener sabiduría para poder administrar y gobernar un Estado, que es el alma, que es la cabeza de todo, que sin ella, pues, nada puede vivir, sin el Estado. Sin la cabeza no se puede administrar, que sería la sabiduría, la razón, los gobernantes, pero sin nadie que defienda tanto el cuerpo con la cabeza como es el pecho, que es la voluntad, el valor, los soldados para defender estas dos primeras, entonces se pierde. Se necesita también el valor, se necesitan soldados que defiendan tanto el cuerpo como la cabeza. Y el vientre, que es el deseo, la moderación y productores, yo por productores entiendo que deben ser los, por ejemplo, campesinos, artesanos, y es necesario para que un Estado, una sociedad funcione y sea fructífera. Del deseo, la moderación, viene el acto de poder, no sé, procrear, tener una familia, deseos tanto buenos como también hay deseos malos del ser humano. Cada una necesita de la otra para poder existir en su plenitud. Es mi opinión. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguien le encontró la lógica? ¿Alguien más que nos quiera dar más o menos su punto de vista? O quizás si nos quiera decir, no sé, es válido si dice, no, yo no entendí, no, para mí la verdad no tiene mucha lógica, también. Yo creo que es una metáfora. Porque si bien el cuerpo es la parte física, el cuerpo no funciona sin un alma. Y el alma no funciona si no hay virtud. Y un estado no puede existir si no tiene virtud. O sea, un estado sin virtud no es un estado, es otra cosa. Una cabeza sin razón, pues, estaría loca, ¿no? O sea, no tendría como mucha coherencia, no tendría propósito. Si en la razón no hay sabiduría, pues entonces los consejos y toda la inteligencia no va a ser bien aplicada. Y si los gobernantes no pueden razonar,
y no pueden ser sabios, entonces son necios y son como el pueblo. Entonces no están gobernando. Si en el pecho está el corazón y del corazón, diríamos metafóricamente que hay voluntad, entonces esa voluntad también es valor, porque los latidos representan como ese seguir vivo, ¿no? Ese mantenerse a pesar de que todo desaparezca. Y los soldados representan esa fuerza de voluntad que representa el valor, ¿no? Y de hecho ellos se ponían una coraza y una cota de malla para proteger su corazón. Entonces tiene como toda la relación, ¿no? Y cuando hablamos de el vientre y el deseo, pues el vientre es como el embarazo, ¿no? Y el deseo, pues es como lo que hace que haya un embarazo. Y el embarazo debe ser con moderación para cuidar a la persona. Y debe haber amor, porque si no, no hay deseo. Y sin amor no hay moderación. Entonces como que todo está conectado, ¿no? Yo no sé, yo lo veo así, pero pronto estoy totalmente equivocado. Está bien, Nico. Norma ahí levantó su manito. Nada más para complementar lo que acaba de decir. Todo lo que está aquí del estado filosófico que Platón llamaba como un estado imaginario, un estado ideal, donde todo es racional, todo es organizado de manera racional, con la finalidad de darle al hombre la oportunidad de una misma oportunidad. Él decía que el ser humano es un animal político y que pues el Estado debe de cubrir todas las mayores necesidades de la gente. Y yo lo que veo aquí, y viendo la realidad en la que vivimos, pues era como un filósofo imaginaba cómo debía ser el gobierno, qué virtudes debería de tener. Y creo que nosotros vivimos en sociedades donde la política es así. Buscas esas virtudes en tus gobernantes, pero la realidad es que si esas virtudes no están en nosotros, no es difícil que nuestros gobernantes la tengan. Entonces yo lo veo así como que un panorama muy amplio que ellos veían acerca de ese estado imaginario donde todo era racional y para bien. Ahí sí, muchas gracias, Norma. Sí, recordemos que Platón va a llevar todo dirigido a ese mundo de las ideas, donde la razón es lo más importante y todo es medio alegórico, como decía Nico. Nada va a ser literal. ¿Ya? Roberto. Sí, buenas noches, profesora, compañeros. Lo que yo, o sea, había leído, creo que Platón tenía una visión política de que los gobernantes debían ser filósofos. De ahí en más que se relaciona, digamos, en esa línea vertical, la razón con los gobernantes. Es como que él, digamos, veía estratos en las personas, ¿verdad? Y digamos que su visión política era que los gobernantes debían gobernar con la razón. Y en ese sentido hablamos de filósofos, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que en esa época justamente la otra contraparte eran los sofistas, que teóricamente exponían contenido a los ciudadanos para irlos formando y participar del gobierno, ¿verdad? Que creo que era de manera eh, en forma colegiada o por democracia. Pero básicamente lo que veo es eso, el pensamiento político de Platón. Creo que leí en una parte de eso, no sé si fue un recuerdo o algo así. Y bueno, es como que Platón veía esas cualidades, ¿verdad? Los gobernantes debían gobernar con la razón. Y hay personas que tienen, digamos, cualidades físicas, destrezas para ir a la guerra. Entonces hablamos de los soldados, ¿verdad? Y es como que se pone el pecho por delante y la voluntad es la que empuja, por decir así. Y por otro lado, podemos ver a personas más asociadas al trabajo, quizás a lo artístico, y eso de repente, bueno, yo lo relacionaría con el deseo, ¿verdad? Y creo que veo eso, ¿verdad? Que trata más o menos de dar una idea política de cómo debía estar constituida el Estado y cómo debía ser manejada a partir de esa estratificación. Y nada más, eso es lo que quería acotar. Y de paso también lo vinculo mucho, como decía el apóstol Pablo en una de las epístolas, que eran eh, que las personas eran esclavos o dueños de, no me viene ahora el término, que eran, o sea, sus dioses eran sus vientres. Y más o menos va con esa época el término, ¿verdad? O sea, que les gobernaba sus deseos más eufóricos, por decir así, en todas las áreas del ser humano, ¿verdad? Bueno, o sea, resumiendo, básicamente, como le indiqué, lo que yo veo es una idea política a partir de una estratificación
Y considerando de que Platón lo que quería era que las personas, o sea, se postulaba a que las personas razonen, piensen y sean filósofos. Y a partir de su realidad, quizás él dividió esta manera en la que se podía dar una convivencia política. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, Roberto. Sí, Platón llevaba todo a la parte política porque, como bien dices, él decía que para que todo estuviera bien organizado y se ocupara la razón ante todo para gobernar, los gobernantes debían ser filósofos. ¿Ya? Platón dice que todo lo político debería estar relacionado a lo filosófico porque las personas que están a cargo son las personas que deberían usar más la razón para poder dirigir bien el país, el pueblo y todo eso. David, ¿tienes la manito levantada? Buenas tardes, ¿sí me oyen? ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, yo no soy tan profundo, creo yo, pero lo que yo puedo comprender, o más que nada, es ver cómo básicamente era la concepción que ellos tenían de su mundo, ¿no? Del mundo que les rodeaba, por ejemplo, de su sociedad, ¿no? Eran sociedades también muy, eh, ¿cómo decirlo? Que exacerbaban mucho el poder humano, ¿no? La fuerza del hombre y la capacidad del hombre, ¿no? Entonces, en base a eso, este es el pensamiento, que es lo que yo logro comprender, ¿no? A final de cuentas, el ser humano es la razón de todo, ¿no? Y en el ser humano está la voluntad, la fuerza, el deseo, y entonces debe de estar dominado en todo su ser, desde su cabeza hasta su vientre, ¿no? Todo lo correcto, lo bueno, y ellos exalzaban mucho el poderío humano, ¿no? Las batallas, las victorias en los ejércitos y eso. No sé si estoy correcto, pero yo es como lo pude entender. Gracias. Ahí está, muchas gracias, David. Sí, era más o menos el concepto que ellos tenían. Platón va a ser el padre del idealismo, ya la corriente que hasta el día de hoy está, el idealismo. Hay algunos que incluso lo tienen como postura política. ¿Sí? Ellos no son capitalistas, no son socialistas, no son, a ver, no sé qué otro partido más, demócrata, ellos son idealistas. ¿Sí? Es ese pensamiento de llegar a un bien para todos. Ojo, no es comunismo. Esto habla del bien para todos, no para algunos. El idealismo es algo que la verdad es muy lindo mantenerlo, pero es algo solo, ¿cómo decirlo? Es algo muy lindo, es como un cuento de hadas muy lindo, que está genial vivirlo en algún aspecto, en algunos puntos, pero que sabemos que nunca va a ser real, o sea, nunca se va a cumplir en ningún país, en ninguna política, en ningún nada. Pero aún así está muy bueno. Incluso yo en una cierta época de mi vida fui idealista y era gracioso porque la gente me preguntaba, pero ¿cuál es la postura del idealismo frente a la sociedad? Bueno, ayudar a la sociedad, ayudarla a razonar, que todas las personas puedan tener oportunidades, saquemos de la caverna a la gente para que pueda aprender y todo eso, pero es algo muy idealista, es algo muy idealista dentro de todo porque la verdad no se puede lograr algo así, ¿ya? Recuerden, Platón es el padre del idealismo. Martina, ¿levantaste tu manito? ¿Sí? ¿Se escucha bien esto? Si no, no. Sí, Martina, sí te escucho. Ah, buenísimo. No, yo lo que quería agregar era que cuando estaba leyendo El mundo de Sofía veía como la idea de este estado ideal de Platón tenía como su pilar estos tres elementos, ¿no? La razón, la voluntad y el deseo, y me llamó la atención el énfasis que hacía en la educación, ¿no? A partir de la niñez, y él concebía como súper importante que se desarrollaran de manera armoniosa desde ya de la niñez, la razón, la voluntad y a partir de una persona o de un conjunto de personas, ¿no? Que tienen como un equilibrio en estas tres virtudes, se puede llegar a conseguir, ¿no? Un estado ideal, un estado equilibrado, un estado justo. Y yo también había visto que Platón... Martina, se escucha demasiado bajito. Y aquí tengo la tormenta de la vida lloviéndome en la oreja. Sí, y hasta se escuchó algo de todo lo que dije.
En parte, parte. Hermana Martina, ¿y si desconectas los audífonos no es como mejor? De pronto puede funcionar el micrófono del teléfono. No estoy tan acostumbrado a usarlo ahí, ¿se escucha? Sí. Mucho mejor. Ahora sí te oímos. Bueno, espectacular. No, lo que estaba diciendo es que cuando estaba leyendo el libro, veía cómo Platón concebía el pilar, digamos, de un estado ideal en la educación, ¿no? Desde la niñez, y fomentar el desarrollo equilibrado y armonioso de estas tres virtudes, ¿no? Que mencionan la razón, la voluntad y el deseo, y que solamente con personas que tengan ese equilibrio como interno, que se iba a poder llevar a cabo un estado ideal, un estado justo. Y me llamó la atención también cuando más adelante habla un poco de la idea de que el Estado debería ocuparse de la educación de los niños para que un poco lo que él pensaba era como que era, ay, no recuerdo la palabra que usó, como si fuera con respecto a las mujeres y a la crianza de los hijos, no recuerdo la palabra que usó, pero como que ellas podrían ser libres, digamos, como si fuera opresivo, digamos, el tener que ocuparse de la familia, y dejar de lado otras responsabilidades, ¿no? Porque como Platón pensaba que las mujeres tenían la misma capacidad de razonar que los hombres, concebía también la idea de que una mujer podía gobernar, porque para él lo más importante para ser un gobernante era la sabiduría que estaba basada en la razón, y como los hombres y las mujeres razonaban de igual manera, entonces mujeres podían ser gobernantes, pero claro, él pensaba que la crianza de los hijos podría ser un obstáculo para que las mujeres se desenvolvieran en la vida política, digamos. Entonces él planteaba la idea de que el Estado debería ser quien se ocupara de la educación de los niños, y en estos puntos, ¿no? En el desarrollo de la razón, la voluntad y el deseo, ¿no? Básicamente eso. Sí, Marty, es un dato importante porque unos años más tarde de que Platón postulara esto de que la mujer sí podía liderar y todo eso, se levanta Cleopatra, quien va a ser un ícono histórico de liderazgo femenino y en todo lo que va a ser Egipto, no solo Egipto, influencia también en Roma, ¿ya? Entonces, bastante importante porque ya estaba surgiendo luego de Platón con estas ideas, ya no lo decía porque se le pegó en ganas, sino porque él veía que la mujer sí se estaba posicionando en lugares, por decirlo así, de rango. Ahora, recordemos que en Grecia la mujer sí tiene un papel importante, a diferencia del mundo judío, que sí era un poco más machista en estas cuestiones, pero sí tenemos incluso muchas mujeres filósofas con descubrimientos que sus trabajos fueron muy importantes en la astronomía actual. ¿Ya? ¿Quién más? Nico, levantaste la manita. Sí, es que, bueno, hay algo que a mí no me queda claro en cuanto al tema de la cueva, qué pena devolverme sobre las ideas, pero es que no puedo evitar pensar en el tema de la cueva y relacionarlo con Platón, porque es que Platón habla del mundo de las ideas, y en el mundo de las ideas todo es perfecto y todo es excelente, ¿no? O sea, en eso que no podemos palpar, sino que es exactamente esa idea que está allí, pues allí todo es perfecto. Entonces, ok, está bien. Y eso reflejaría la sombra y la realidad que hay dentro y fuera de la cueva. ¿Podríamos hacer una conexión ahí o de repente no? No entendí muy bien tu postura, Nico. Es que, digamos, hablamos del mundo de las ideas, ¿no? Y entonces Platón proponía que nosotros vemos las ideas y las ideas es lo perfecto, lo que verdaderamente es, ¿no? El mundo de las ideas es lo que verdaderamente es. Y lo que tenemos aquí es solo como una sombra, es como algo imperfecto, ¿no? Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando nosotros lo vemos en el tema del mito de la caverna, entonces veríamos que las sombras serían este mundo. Y lo que es real sería el mundo de las ideas, que es lo verdaderamente sustancioso. No sé si de pronto se logra hacer la conexión o estoy muy... ¿Sí? Como establecer esa conexión entre el mundo de las ideas y la caverna, ¿no? Sí, Nico, todavía me logra perturbar tu analogía, como que todavía no le llego al punto. O sea, sí, el mundo de las ideas, pero no sé cómo relacionarlo porque, por un lado, las sombras no son lo real. Por eso. Sí, para la persona que está ahí, pero no. En cambio, para Platón, el mundo de las ideas era lo fundamental, era lo real. Es que ese es el punto. Por eso, o sea, exactamente. Si el mundo de las ideas es lo real, lo perfecto,
Entonces, salir de la caverna es el mundo de las ideas. Sí, Y podría estar ser. en la caverna es sencillamente como vivir en este mundo, como vive la gente, vive en una caverna. Y ya. Sí, Nico. Es que ahí ponen en el chat, David, que Nico es muy profundo. Y claro, está más profundo incluso que yo, porque yo no, ni yo he llegado a tanto para hacerme esa comparación. No sé, Nico, pero está buena, hay que trabajarla. Ok, ¿alguien más que quiera decir algo relacionado a la caverna? ¿Alguna comparación? ¿Algo que se le vino a la cabeza? ¿No para continuar? Ok, vamos a continuar entonces. Ok. Bueno, como le explicaba, Platón fue el padre del idealismo y el tío de la religión. Se le llama así porque su platonismo, su dualismo, se ve muy influenciado en casi todas las religiones, ¿ya? Así como el abuelo de casi todos los sistemas de especulación teórica rigurosa. A buscar la perfección, se apartó del confuso mundo de los entes particulares para acercarse al mundo ideal, ¿ya? ¿Por qué dice que se alejó del mundo de los entes particulares? Porque la diferencia de los demás filósofos que nosotros vimos, no dio un postulado de un ser superior particular, mucho no dio contenido sobre un Dios, como lo decían los otros filósofos, que esa energía creadora, cómo fue que comenzó la vida. A diferencia de eso, Platón no se enfocó mucho en esa área, ¿ya? Bastante peculiar, porque casi todos los filósofos se iban por algún postulado en cuanto a un ser superior. Él creía que de esta forma, al no encerrarse en un ser superior particular, él se acercaba al mundo de las ideas, algo abstracto del pensamiento, y fue un idealista riguroso, como bien se le conoce, a lo largo de toda su obra, su vida. Él siempre sostuvo el tema del idealismo. Ahí ahora me acuerdo que pusieron, ahí está, José, preguntó sobre el tema de Karl Marx. Es lo que Platón postulaba, ¿ya? Que el Estado no solo tenía que estar encargado de la educación, que era lo más importante para él en cuanto a lo que es la infancia, y recordemos que los griegos iban a la escuela de filosofía para aprender ya siendo adultos. La educación en esta época de la historia no era para niños, era solo para adultos. Entonces lo que Platón estaba postulando era algo que no se había concebido antes, ¿ya? ¿Por qué gastar tiempo en niños, siendo que lo más importante para Grecia eran los adultos? Un ser humano pensante, razonable, que fuera grande. Los niños, la verdad, no cumplían mucho de esas cosas porque los niños no son muy racionales. Entonces, que Platón diera este punto de vista en cuanto a que el Estado tuviera que financiar la educación de los niños era bastante, como dicen en Chile, medio agarrado de las mechas. Medio como que no tenía mucha lógica que este filósofo tan importante dijera esta clase de cosas, ¿ya? En cuanto al marxismo, el marxismo sí toma muchas cosas del platonismo en cuanto a su doctrina, ¿ya? Incluso la forma más práctica en la que se le enseña comunismo a los niños es que se les dice que, bueno, les voy a contar, se les sienta a todos los niños en la mesa cuando están en primer grado. Los niños llegan sin lápiz, sin nada, y se les dice que los niños no tienen lápiz y que Dios les va a proveer un lápiz. Y ese Dios es un lápiz que tiene el nombre del Estado, se le entrega a todos los niños y dice que Dios ya les proveyó sus necesidades, o sea, el Estado. Desde ahí comienza el adoctrinamiento de que el Estado es el Dios de ellos, porque el Estado es el que les provee el conocimiento, la educación y todas estas cosas, ¿ya? ¿Cómo lo sé yo? Yo fui criada por un padre marxista, estricto, que en algún punto de su vida se encontró con la luz, salió de la caverna, y bueno, en su búsqueda de conocimiento y de la verdad, se encontró con la Biblia. Gracias a Dios no se encontró con ninguna religión, sino con la Biblia directamente, y ahí luego él ya comenzó su vida diferente. Pero sí, así es como te crían cuando tú estás desde el lado del marxismo. Por eso les digo, sí, el platonismo está muy relacionado porque Marx se tomó mucha de los pensamientos de Platón
incluso dentro de sus libros, para las personas que lo han leído, uno se da cuenta del platonismo que hay entre medio, ¿ya? El ejemplo del lápiz, dice José, que es algo muy fuerte. Sí, es algo que siempre se hace para, no sé, para impactar a los niños de pequeñitos y influenciarlos hacia el que el Estado les da todo lo que ellos necesitan. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguien acá que esté en contra del pensamiento de Platón de que a los niños se les deba enseñar? Es que pienso que debe haber un límite, ¿no? Toda enseñanza tiene que ser una enseñanza objetiva, una enseñanza verdadera de las cosas que no son cambiables. Por ejemplo, la matemática, 2 más 2 es 4, no es 5, es una ley, no se puede cambiar. La biología es una ley científica que no se cambia, un hombre es hombre y no puede ser mujer y viceversa. Hay cosas que el Estado puede enseñar a los niños, se les puede educar a cierta medida que vaya siempre al objetivo, a lo real, a lo verdadero. Y la otra medida se le enseña es en el hogar, la educación entre los padres. Por eso hay los medios de educación, tanto la familia como las instituciones, tanto privadas como públicas, de parte del Sí, Estado. Moisés, tienes razón. El problema, Moisés, perdón, es que eh, eh, Platón, ya recuerden que los filósofos buscaban la búsqueda de la verdad y todo en bajo a la razón. ¿Sí me escuchan? Se oye medio cortado. Entrecortado por momentos. ¿Sí me escuchan? Ahora Sí. más fluido. ¿Alguien ahí que me escucha? ¿Ahora sí se me Sí. escucha? Ok. Sí, parece que sí, Ok, profe. les decía que está... les decía que el problema del liderazgo de Platón versus el que tenemos ahora todos es que se buscaba que fueran filósofos, personas pensantes y racionales. Lo que menos tenemos ahora son gobernantes racionales, ¿ya? Desde que se postule algo que está en contra de la biología, de la genética, como algo establecido, es porque no hay racionamiento, ¿ya? Entonces por ahí ya estamos medio mal. Ahora, también estas cosas también pasan dentro de las iglesias, ¿sí? Generalmente cuando alguien dice que hay alguien con conocimientos o con estudios teológicos, entonces se le pone a enseñar a los adultos, ¿ya? Y el que menos conocimiento tiene, el que ahí la hermanita que quizás tiene frustración con hijos, que quizás pueda, yo conocí muchos casos, y es muy extraño, porque a la hermana que tiene muchos problemas con la crianza de sus hijos, la meten a enseñar a los niños. Al joven que es medio femenino, lo tiramos también a cuidar a los niños. O sea, está esta cuestión de que el niño tiene que recibir y absorber todo lo que se le dé, pero no se dan cuenta que el niño no tiene la percepción para rechazar el conocimiento que está mal. Ahora, si usted pone a esa persona adulta a enseñarle a un adulto, es diferente, porque el adulto ya tiene el filtro de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El adulto ya puede leer su Biblia y saber qué es lo que está bien o lo que no. Un niño no, el niño se queda con lo que usted le está enseñando. Por eso es importante que tengamos a las personas más preparadas a enseñarle a los niños, porque el niño no tiene filtro, y porque la base doctrinal del niño va a ser lo más importante. Si los comunistas lo hacen con sus niños, y esos niños son capaces de dar su vida por el comunismo, ¿por qué nosotros no poner a personas muy capacitadas a enseñarle a nuestros niños? Ahora, ojo también con la doctrina que se le enseña a los niños. No le vamos a enseñar ahí a andar de danzarines todos los domingos, no, si no estoy hablando de doctrina, ¿ya? No es la típica historia bíblica de Noé, sino es el enseñar el pacto de Dios con Noé. No es solo pintar animalitos dentro de la arca, sino doctrina. Hay un expositor que me gusta mucho, ahí Martina quizás lo debe conocer porque es argentino, es el orgullo argentino, Lucas Leis. Sí, él siempre iba a dar conferencias a donde yo estudié, en Buenos Aires, y Lucas siempre nos ponía esto como reto, ¿sí? El prepararnos para los niños, porque lo importante de nuestra sociedad son los niños. Pero si usted le pregunta a cualquier persona qué es lo más importante dentro de una iglesia, siempre tienden a decir los adultos, porque el adulto trabaja y el adulto diezma. Porque el adulto da un voto a favor de los pastores, pero el pequeño no. Los niños son como lo más ignorado, siendo que deberían ser lo más importante. Y a esto mismo apunta Platón. Ahí Florencia dice que quiere ser maestra para niños. Bueno, ahí ya no estamos introduciendo a lo que es la educación, que es algo muy importante, muy lindo.
y hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Los niños no aprenden como los adultos. Bueno, a esto se iba Platón a decir la importancia de los niños en la sociedad. La verdad, para mí, me sorprende que un filósofo tan importante se haya importado en los niños. ¿Qué hizo que Platón se importara en los niños y en la educación de los niños? La verdad no lo sabemos. No hay ningún escrito que diga, vio a su sobrino o a un niño golpear a otro niño y se dio cuenta que necesitaban ser educados. La verdad no dice nada. Ahí Ámbar dice, el judaísmo y el islam, sí. Incluso para los 8 años, los niños judíos tienen que ya recitar el Pentateuco de memoria. Entonces, ahí vemos la importancia de la educación en los niños. En el Islam también es súper importante la educación en los niños. Y en el cristianismo, los niños que se vayan a pintar dibujitos cantando canciones. ¿Sí? Esa es la diferencia del evangelismo de diferentes religiones y la importancia doctrinal. Así que esto se los dejo para que lo piensen, vean el modelo de sus iglesias, no vayan a decir al pastor, dijo la profe de filosofía que usted era un hereje, que usted metía a pura gente con problemas psicológicos a enseñarle a los niños. No, por favor, no. Usted véanlo y ore por esa situación, prepárese para enseñar a los niños y esas cosas, como ahí nos escribían en el grupo. Por favor, no me echen al agua que después me van a tachar de hereje. Ok, para ir terminando vamos a hablar sobre... Bueno, les voy a hacer una breve introducción de lo que va a ser el siguiente tema, que es Aristóteles. Ya vamos a entrar a Aristóteles. Él nació en el 384, va a fallecer por allá por el 322 a.C. Un dato importante de Aristóteles es que fue tutor de Alejandro Magno durante 3 años. ¿Ya? Ahí anoten alguna parte para el día miércoles, a ver si pueden leer un poquito, googlear, aunque sea, ¿quién fue Carlos? A ver, ¿qué dije? Ya me enredé. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Alejandro Magno, por favor, ¿ya? El gran conquistador. Sí, va a ser un papel muy fundamental aquí a los que les guste Daniel y Apocalipsis, todo el mundo de las profecías, va a ser un papel muy importante porque va a ser el cumplimiento de muchas profecías, ¿ya? Así que, por favor, vayan para el día miércoles leyendo un poquito de lo que es quién era, por lo menos, porque su forma de actuar como conquistador va a estar muy influenciada por Aristóteles, por lo que aprendió de él, ¿ya? Aristóteles va a ser el último y el más influyente de los grandes filósofos griegos, ¿ya? Él nació en esta gira, en Tracia, su padre era médico del rey de Macedonia, ¿ya? Lo envió a la academia de Platón, por lo tanto Aristóteles va a ser el discípulo de Platón, y eso lo consiguió el grado C, en matemáticas, ya no era un gran matemático. Pero lo que más destacaba Platón de Aristóteles como discípulo fue su capacidad de intentarlo. Él no se cansaba, ¿ya? Era un hombre que siempre lo intentaba una y otra vez. Y sí, ¿se acuerdan que les había dicho que estuvo un montón de años? Fue el alumno que estuvo más años, el alumno que se leyó toda la biblioteca de Platón. No era muy matemático, pero se le elogia mucho su perseverancia. ¿Ya? Ok, ahora... Bueno, ya vamos a ir cerrando la clase. ¿Alguna duda de la clase de hoy? ¿No? ¿Ya cerramos con Platón? Yo tengo una duda. Dime. Yo tengo una duda metodológica. No en cuanto a Platón, sino en cuanto a la enseñanza a los niños. Yo tampoco estoy de acuerdo con que le estaba enseñando a los niños. Porque hasta donde yo sé, desde la cosmovisión bíblica, los padres deben educar a los hijos. Entonces, en ese sentido, la educación debería venir del Estado, y el Estado educa a los padres y los padres educan a los hijos. Como y la iglesia también. Israelita. Y la iglesia también debería educar a los padres para que los padres eduquen a sus hijos. Ya si el padre es negligente, es responsabilidad del padre. O sea, debe haber una base en casa para cuando los hijos vayan a educarse fuera de casa. Pero si no hay una base en casa, pues yo lo veo problemático. Claro. El problema, Nico, ¿te acuerdas cuando estábamos en historia eclesiástica? El problema es que la iglesia siempre se apartó y apartó a la gente de lo que era educacional. Ese es el problema. Solo cierta clase, cierto rango. Perdón que le interrumpa. Dígame. Que sí, ya podemos ir cerrando, por favor, porque habíamos quedado en un horario con el hermano y ya nos estamos pasando, así que sería bueno. No, sí, perdón, Carlita. Ya, Nico, eso te lo respondemos por el chat. Gracias a todos por participar, gracias por sus cavernas, fue enriquecedor verlas, ver más o menos sus pensamientos. Por favor, para el miércoles lo que les pedí de Alejandro Magno, y eso sería todo. Muchas gracias.
Bueno, y antes de retirarnos, nos gustaría a nosotros como equipo de intelectuales teístas